Bueno, vamos a Sí. continuar. Aquí tenemos otro concepto, ahora a mí me encanta este concepto. No todo está apoyado sobre el perineo, es decir, no toda la musculatura intraperitoneal, es decir, del abdomen y de digamos, los órganos de la pelvis menor, están apoyados en la pelvis, sino que todo lo que está por encima del perineo está suspendido del diafragma y de los mesos. Ahora veremos qué es un meso. Ahí tenemos el peritoneo, ¿de acuerdo? Está marcado con esa línea verde. Entonces nos acercamos un poquitín. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese peritoneo en la parte superior, el peritoneo es una bolsa que tenemos dentro del Ujú. abdomen, es una bolsa fascial y esa bolsa fascial tiene anclajes en diferentes lugares. Una es en la columna vertebral, está adherido al ligamento vertebral anterior, a la columna vertebral en su parte anterior. Y en su parte superior, esa fascia está adherida al diafragma, a la parte inferior del diafragma. De tal manera que se produce, bueno, el hígado está también adherido al peritoneo, Ujú. está imantado al peritoneo, de tal manera que el peritoneo lo que hace es suspender el hígado y también el estómago. El estómago, ¿qué es lo que ocurre? Que el estómago, digamos, se convierte en esófago, pasa al esófago por, digamos, un orificio en el diafragma y de ahí sube para arriba hasta la garganta y la boca. Entonces ese esófago está unido con ligamentos, que no dejan de ser expansiones fasciales, los ligamentos, al propio diafragma. De tal manera que esa unión que se produce en el orificio del esófago hace que el estómago esté colgando del Ujú. diafragma gracias a esas expansiones fasciales, a esos ligamentos. Entonces hígado y estómago están sujetos al diafragma, por lo tanto el diafragma en su movimiento vamos a ver claro cómo no solo los suspende, no solo los mantiene suspendidos, sino que les va a dar esa movilidad Ujú. gracias a la respiración. Eso por un lado. Pero por otro lado, tenemos también órganos internos que ahora veremos que están a través de los mesos, que son expansiones fasciales, que lo que hacen es sujetar vísceras internas, de tal manera que están también sujetas a la columna vertebral Ujú. a través de los mesos. Ahora vamos a definir qué es un meso. Un meso deriva del griego, quiere decir medio, en anatomía está relacionado con expansiones fasciales que fijan los órganos al peritoneo, a la bolsa, esta bolsa que alberga los órganos internos, que a su vez en su parte posterior está adherida a la columna vertebral. El mesogastrio es uno de los mesos, une el estómago con el peritoneo. El mesoduodeno pues une el duodeno. El mesenterio, el intestino delgado, o el mesocolon, el colon, son como unas estructuras membranosas que van a agarrar a ese órgano para sujetarlo, suspenderlo Ujú. de la columna vertebral. Entonces, bueno, pues hay todo un sistema de suspensión de esos órganos, tal como estamos viendo aquí. No es que está apoyado encima del Ujú. suelo pélvico, pero ahora bien, depende de las circunstancias en las que nos encontremos, sí que pueden llegar, al menos el peso de estas estructuras puede llegar a canalizarse al Ujú. suelo pélvico y generar problemas, ¿de acuerdo? Ahora Ujú. vamos a verlo. La cadena rectificada que veremos, digamos, después de la de antepulsión, Ujú. es la que suspende todas las estructuras intraperitoneales. Es la cadena que nos va a dar, gracias al reflejo de extensión de la cadena retropulsada en la rodilla, tal como hemos visto al principio de la clase de hoy, gracias a ese reflejo de extensión, la cadena rectificada nos va a dar ese punto digamos, en la que nos vamos a erguir y desde ese punto digamos, de elongación axial vamos a poder suspender Ujú. las vísceras de la columna. Es una suspensión estático-rítmica, es decir, lo veremos en la cadena rectificada. Estático porque las mantiene estables, pero se va a producir un movimiento constante en el cuerpo, inducido por la respiración principalmente, de tal manera que nos va a dar esa ritmicidad para favorecer la funcionalidad de todos los órganos Ujú. internos. Buenas. Hacemos un alto en el camino, pero no te preocupes porque enseguida continuamos con los contenidos de esta clase. Pero es algo que te importa, que te interesa, que te comentemos que esta es la segunda clase. Es decir, que hay una clase previa en la que hablamos de una serie de contenidos bastante interesantes, muy interesantes, digámoslo así, porque es la verdad. Y en esa clase hablamos sobre hasta qué punto esa ritmicidad respiratoria es importante para la regulación de los órganos internos y cómo esa ritmicidad también afecta al suelo pélvico. Hay una cuestión, varias cuestiones
ahí sorprendentes. Por otro lado, también comentarte que a partir de ahora vamos a hacer una apuesta decidida por el canal de YouTube y vamos a continuar subiendo vídeos didácticos, pero más todavía. Así que si te interesan estos vídeos que estamos subiendo, lo que puedes hacer es suscribirte, porque de esta manera YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Así que, sin más, continuamos donde estábamos. La hipercifosis, la acentuación de la curvatura torácica, aumenta la presión intraabdominal y del suelo pélvico. Ojo, ojo, porque aquí hay una cosa importante. Ahora entramos en ese concepto, pero ojo con sacar el pecho. Yo no quiero ser hipercifótico y yo pongo todo mi esfuerzo. Yo me pongo entre ellos, yo durante tiempo estuve haciendo eso y me generé un problema interescapular de inversión de curvatura torácica debido a ello. Ya lo hablaremos. Esto también en la columna, precisamente en la cadena rectificada, cómo podemos llegar a perjudicarnos en nuestro intento de mejorar. Muy humano. Total. Pero lo veremos. Entonces, la hipercifosis, bueno, vamos a tener que saber orientar adecuadamente. Pero sí que es cierto que aumenta la presión intraabdominal y del suelo pélvico. Vamos a poner unas imágenes gráficas que nos van a ayudar a entender esto. Aquí tenemos un morfotipo típico de cadena rectificada, que es esta postura que tenemos un poco como idealizada, en la que las curvaturas de la columna se borran un poco, se reducen. Es una postura longilínea, pseudomilitar, digamos, ¿verdad? De una postura, digámoslo así, elegante. De todas las posturas quizás es la más elegante, la más atractiva. Es la postura soñada, aunque no es una postura correcta, sí. ¿De acuerdo? Pero es igual... podemos tenerla, hay muchas personas que la pueden tener como la postura ideal. Sí, socialmente, así popularmente, sí, se ve como algo, como lo correcto. Eso está es. Recta. Eso es. Pero no, veremos que no sí. es así. Yeah. Y aquí tenemos a su contrapartida la postura adaptable. Ojo que no es la postura rectificada, retropulsada, sino es la adaptable. Ya veremos que son... tiene una relación muy bonita entre las dos, entre la rectificada y la adaptable. La veremos en la cadena respiratoria. Son un binomio interdependiente. Aunque no parece que podría ser, ¿verdad? Eso porque parecen dos opuestos. Pero bueno, ya vimos que apertura y cierre, ¿no? Creo que los dos opuestos, pues hay una relación especial, ¿verdad? Eso es. Entonces, claro, cuando estamos con una postura correcta, incluso pseudo rectificada, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Imaginemos que eso es la columna vertebral con el diafragma por encima. La columna es la línea vertical, la línea horizontal es el diafragma. Entonces, si las vísceras son una bola de peso, ¿de acuerdo? Que pesan, entonces están suspendidas al diafragma y a través de los mesos al peritoneo, de tal manera que nuestro suelo pélvico está feliz. Está verde, está en su tensión normal, no recibe la presión excesiva de esa bola de peso, pero si estamos si estamos desmoronados posturalmente con una actitud hipercifótica, lo que nos va a pasar es que se va a distender esos mesos y esa imantación en el diafragma no va a ejercer la tensión ascendente necesaria, sino lo vamos a distender. Entonces la bola de peso va a bajar para abajo y ¿qué es lo que pasa? Que eso va a repercutir negativamente sobre el suelo pélvico, incrementando el tono usualmente, generando pues problemas como los que acabamos de ver antes, ¿no? Que es fácil pues que a determinada edad sobre todo, y si hay otros condicionantes como algún parto, etcétera, pues que sea fácil que haya pérdidas de orina en ese sentido. Así que un concepto interesante para entender pues repercusiones orgánicas incluso de las cadenas a ese nivel, ¿verdad? Recordemos que es la cadena adaptable, no nos confundamos, que todavía no lo hemos visto. Sí. Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Te gustó la clase? Bueno, esperemos que sí. La cuestión es que fíjate cómo, hasta qué punto las desalineaciones biomecánicas son capaces de afectar la funcionalidad orgánica, pero más allá de eso, realmente afectan de manera muy importante en el sistema músculo-esquelético. Realmente las desalineaciones biomecánicas producidas por las alteraciones de las cadenas musculares son fuente de estrés en las articulaciones y es una de las causas más importantes en que se produzcan degeneraciones en las articulaciones, los discos intervertebrales, los cartílagos. Entonces tenemos la certificación de cadenas musculares en las que hablamos en profundidad de estos temas.
Por otro lado, si te apetece continuar viendo estos contenidos, tienes dos opciones. Aquí te dejamos la primera opción, en la que puedes ver el vídeo anterior a este, muy nutritivo, y aquí tienes la siguiente opción, que es un vídeo, una clase en la que hablamos sobre cómo las emociones son la base que fundamentan la expresión de las cadenas musculares. Nuestras cadenas musculares se activarán o se desactivarán generando una gestualidad, unos desequilibrios biomecánicos determinados. Que las disfrutes.